Hola, ¿qué tal chicos? Un video súper sencillo, simple más bien, que sé que les va a servir a muchísimos de ustedes, ya que pues de alguna u otra forma algunos de ustedes ha pasado por esto si has comprado pues un Xiaomi o pues ya tienes mucho tiempo con él y no has podido desinstalar o eliminar esas aplicaciones preinstaladas que pues generalmente en MIUI Global pues ya vienen por default en el sistema. Y por favor no vayas a pensar que vamos a utilizar una computadora, vamos a descargar una aplicación, conexiones inalámbricas o algo por el estilo para poder desinstalar este tipo de aplicaciones, ya que pues con un ajuste que está oculto en el sistema, si así lo podemos llamar, simplemente desactivando este ajuste y luego yéndonos a la información de la aplicación, lo vamos a poder lograr de una forma muy fácil y sencilla. Así que pues empezando, por favor no olvides ir dejando tu fuerte like, ya que sabes que nos apoyas muchísimo, y en la caja de comentarios no olvides dejar tus dudas o preguntas con respecto al tema. Sí les quiero aclarar algo, y es que el ajuste que vamos a desactivar, que está directamente pues en las opciones de desarrollador, pues para que lo vayas teniendo pues ahí en mente, una vez desactivemos ese ajuste, tienes que tomar en cuenta que una vez lo hagamos, los permisos de las aplicaciones que ya hayas otorgado, pues se van a revocar. O sea que si por ejemplo en WhatsApp, pues la aplicación tiene acceso a tus contactos, pues es un permiso que la app tiene. Una vez desactivemos el ajuste y lo volvamos a activar, si así lo desean hacer algunos de ustedes, pues entonces las aplicaciones van a comenzar a pedirles que pues por favor le den los permisos que ya anteriormente pues tenía. Este es el único punto a considerar, y pues ya sabiendo esto vamos a dar un ejemplo. Señores, he desinstalado varias aplicaciones pues preinstaladas en el sistema, lo que llamamos bloatware, con este método procedimiento muy sencillo. Dejé esta aplicación por acá de Google que, como ustedes pueden observar, pues aquí abajito no me permite ya desinstalar la aplicación directamente, y pues para hacerlo de una forma pues muy sencilla, pues vámonos a la configuración del equipo, nos vamos en sobre el teléfono y vamos a hacer clic varias veces donde dice versión de MIUI hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. Ahora están activadas las opciones para desarrollador. Una vez se activen, nos vamos a ajustes adicionales. Luego de esto nos vamos pues por aquí en las opciones de desarrollador. Vamos a hacer un swipe hasta casi al final y vamos a encontrar una opción que dice restablecer valores predeterminados. Aquí es muy simple lo que vamos a hacer. Vamos a darle clic varias veces hasta que se nos active esta opción que se llama activar optimización de MIUI. Y una vez ya nos aparezca la opción, pues la vamos a deshabilitar. Le damos un clic encima y nos da estas advertencias, que fue lo que les mencioné anteriormente, pues en palabras más llanas y simples. Le damos pues por aquí en aceptar y se van a dar cuenta que ciertas cositas del sistema van a cambiar, o sea, interfaces, letras y todo lo demás. Volvemos por acá porque el ejemplo es con la app de Google, una aplicación de terceros. Y ojo que con este procedimiento solamente se puede hacer con aplicaciones de terceros preinstaladas. Si quieres desinstalar ya una aplicación del sistema de MIUI, pues entonces sí vas a necesitar de una computadora y pues ese tipo de procedimientos. Pero como estos son aplicaciones de terceros, sí lo podemos hacer de esta forma. Así que como te das cuenta, la interfaz por acá cambió, se ve diferente. Y ahora el botón de inhabilitar, perdón la pronunciación, por aquí ya nos sale pues este menú donde sí nos permite inhabilitar pues la aplicación, y nos dice si inhabilitas esta aplicación es posible que Android y otras aplicaciones pues que no funcionen como debería. Recuerda que no debes eliminar esta aplicación ya que estaba preinstalada en tu dispositivo. Al inhabilitarla desactivas la aplicación y la ocultas en tu dispositivo. Así que le damos en inhabilitar la aplicación, salimos y pues voilà, ya no está. Y podemos hacer exactamente lo mismo con las otras aplicaciones preinstaladas, como por ejemplo esto de emergencias no la utilizo, le voy a dar por acá inhabilitar la aplicación, volvemos hacia atrás y pues ya no está. Y finalmente pues quiero hacerlo con la app de contactos, que tampoco la suelo utilizar, volvemos hacia atrás y listo. Y de esta forma, señores, muy fácil, sencilla y sin complicaciones, van a poder eliminar esas aplicaciones preinstaladas, como muchos de esos juegos que a veces se instalan pues por ahí, te vienen mayormente en MIUI Global. Así que señores, sin más nada que agregar a este video, espero que les haya gustado, les haya servido. Por favor no olviden dejar su fuerte like, ya que cuesta muy poquito y ayuda muchísimo al canal. Y sin más nada, pues ya yo me despido, Solvergadget, un fuerte abrazo, feliz semana y nosotros nos estaremos viendo, pues ya ustedes saben, en un próximo video.